democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía, desde el CEAD Medellín, por la RV, para la audiencia global en línea. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido desde el CEAD Medellín, aquí en la zona occidente, y me encuentro en compañía de Juan Carlos Ocampo Ortiz, tutor de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, y quien les habla, Rosenberg Molina. Juan Carlos, bienvenido a Construyendo Ciudadanía. Rosenberg, muchas gracias. Muy amable nuevamente por estar aquí compartiendo experiencias, conocimiento y algunos datos sobre temas de vital importancia en este proceso de construcción de ciudadanía. El tema del día en Construyendo Ciudadanía. El tema del día de hoy, superación de temores y miedos, recuperación de la salud mental comunitaria. Sí, Rosenberg, y para ello quisiera empezar citando textualmente lo que para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, significa que es salud mental, comillas, estado sujeto a fluctuaciones provenientes de estados biológicos y sociales donde el individuo se encuentra en condiciones de conseguir una síntesis satisfactoria de sus tendencias instintivas, así como de formar y mantener relaciones armoniosas con los demás. Cierro comillas. Mirando eso, salta a la vista una categoría de análisis y es la de relaciones armoniosas. Por consiguiente, la salud mental nos plantea que el individuo en sus relaciones cotidianas, personales, familiares, de segundo o de tercer orden, debe procurar en la medida de lo posible porque esas relaciones se mantengan armoniosas y que logren para él y para los otros una satisfacción. Ahí estamos hablando de salud mental. Cabe entender, Juan, que cuando se habla de salud mental se habla de un equilibrio, el equilibrio que experimenta el individuo con todo aquello que lo rodea. Es un estado donde la persona participa socialmente en problemas, en dificultades, alcanza su propio bienestar, cómo lo supera, cómo le llegan a su vida, cómo convive con ellos y cómo sale de ellos. Claro, ahí estás hablando de salud mental individual y eso le damos el aporte fundamental al individuo, de cómo él debe apropiarse de sus habilidades y destrezas para, como decíamos en lo textual, lograr relaciones armoniosas. Y ese lograr relaciones armoniosas parte de lograrlas consigo mismo, ¿cierto? Porque si no lo hay, tendría una descompensación. Y esa descompensación, voy a utilizar una palabra muy de moda hoy en día por el señor Edgar Morin, que tiene que ver con lo holístico, ¿cierto? Y eso holístico tiene que ver que esa salud no solamente es una salud mental del espíritu de la mente, sino que tiene que también ir acompañada de un proceso físico o somático. Si existe ese equilibrio entre lo físico y lo somático con lo mental, podemos hablar de una salud mental. O sea que hay una raíz, la raíz de la salud mental viene de una salud física. Claro que sí. Cuando se habla de un cuerpo sano, una mente sana, un espíritu sano. Exactamente, Rosenberg. Cuando se habla de esa salud mental física, es el primer indicador para significar que el individuo va en vías de lograr una salud mental integral, ¿cierto? Que comprenda no solamente su somática, su cuerpo, sus metabolismos, sino también su parte emotiva, su parte de sentimientos y su parte de afectos. Y ahí podemos hablar de una salud mental individual, desde un concepto holístico o integral.
Pero hay que dividir esa salud mental como en dos grandes tópicos, lo psicológico y lo emocional. Puede ir de la mano. Claro, claro. Pero lo uno se emplea con habilidades mentales y lo otro se emplea con habilidades sociales. Claro, muy bien. Exactamente, Rosenberg. Muy bien lo clarificaste ahí. Uno se trabaja sobre esas situaciones del ser humano dentro de sus psiques, dentro de su comportamiento, dentro de sus imaginarios. Y otro en relación del otro, de lo comunitario. Y entonces ahí estamos hablando de esas emociones. Entonces, si vamos a hablar desde esa salud mental individual, desde lo psicológico, tendríamos que hablar de los imaginarios de cada ser. Ahí, y voy a lanzar una temática que es profunda y que no soy la persona más indicada para darle trascendencia, pero sí quiero plantearla acá para que en oportunidades podamos compartir esta con otras personas, y son los neuropéptidos, que son esas situaciones que tiene el ser humano en su cerebro a través de los pensamientos, de su imaginario frente a una situación determinada. Ello quiere decir que es el individuo mismo el que forja su salud a través del pensamiento. Si es un pensamiento positivo, sus acciones van a ser positivas. Si es un pensamiento negativo, pues lógicamente tendremos unas acciones y unos resultados negativos. Entonces, el ser humano es condicionante de su propia salud mental, hablando desde lo psicológico. Entonces, enfrentarnos a eso es enfrentarnos a que cada ser humano es libre, es autónomo de generar su propio proceso a través de sus propias convicciones, a través de sus propias acciones. Pero ya cuando se enfrenta al otro, a convivir con el otro, a construir con el otro, estamos hablando ya de unas expresiones de emoción, de sentimientos, donde ya lo que inicialmente para él era significativo debe contar con el aval del otro para que también sea significativo en consonancia con el otro. Entonces de ahí empezamos a hablar de salud mental comunitaria. Muy bien, estamos escuchando entonces Construyendo Ciudadanía, el tema del día de hoy, superación de temores y miedos, recuperación de la salud mental comunitaria. Los dejamos con la radionovela del día de hoy y ya regresamos en contados minutos. Hombre Ramón, hay que superar esos miedos. Eso era antes. Vamos. No, yo ya ahora no salgo. La Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia presenta las propuestas de Doña Maruja. Recuperación de la salud mental de las comunidades. Aterrorizados por los miedos que generaron los grupos armados ilegales en los habitantes de la vereda Río Frío, se niegan a salir en las noches y viven temerosos y desconfiados, sin conseguir recuperar la tranquilidad perdida. Julián, enterado de la situación, decide buscar ayuda para la salud mental de sus amigos. Pero mamá, es que ellos no se atreven a nada. Sí, mi hijo, eso es muy duro, pero son ellos los que tienen que buscar sus soluciones. Acuérdate, ayúdate, que Dios te ayudará. Pero tú que tienes contactos en la alcaldía les podrías ayudar con algo. ¿Ayudar cómo? Pues no sé, que de pronto vaya alguien que les dé tranquilidad. Que les expliquen bien que ya por estos lados no quedan ni paras, ni guerrilleros, para que no les dé miedo. No, mi hijo, ese miedo no es por lo que haya o no haya ahora. Ese es un miedo que queda después de vivir cosas tan horribles. De pronto la psicóloga que tiene la gobernación les puede ayudar. Yo voy a ver qué hago. Yo voy a tratar de convencerlos de que busquen ayuda. Alentado por lo que dijera su mamá, Julián visita a sus amigos en Río Frío para convencerlos de que busquen ayuda que les permita superar sus temores y malos recuerdos. Mira, Ramón, si mandan una comisión pueden conseguir que en el pueblo les paren bolas. ¿Y decir qué? ¿Que tenemos miedo? Además, Julián, si las autodefensas o los guerrilleros se enteran, nos van a matar. Nosotros que vivimos lo que vivimos sabemos por qué decirlo. Sí, mi mamá tiene razón. Por seguridad es mejor dejar las cosas así. Nadie va a querer ir al pueblo a poner cara de sapo. ¿Cuál sapos, Ramón? Esa es una estrategia que usan los bandidos para poder dominar, hacerle dar miedo a uno y mantener las comunidades divididas. Mijo,
pero está muy amolado en eso de hablar de los problemas. ¿Dónde aprendió tanto? Pues de tanto oír hablar a mi mamá con los líderes comunitarios, algo aprende uno, doña Manuela. Pues sí, es verdad que ella se ha vuelto famosa por lo que ha logrado. Le ha ayudado a mucha gente. Por eso mismo, si creen en lo que ella dice, entonces ¿por qué no me hace caso? Vamos a hacer una cosa. Esta semana se reúne la Junta de Acción Comunal de Río Frío. Yo voy y trato de convencerlos, pero lo veo difícil. Atemorizados por los hechos vividos anteriormente, ninguno de la vereda Río Frío quiso emprender la búsqueda de apoyo institucional para buscar una mejor calidad de vida entre sus vecinos. Pero Julián, consciente de la necesidad de conseguirles apoyo, fue hasta el pueblo y logró que una doctora con experiencia en este tema los visitara. Tómese este chocolatico para el frío, doctora. Ay, muchas gracias. Bueno, y cuéntenos, ¿qué la trae estas faldas tan frías, tan lejos del pueblo? Pues bueno, vine a conocer cómo viven ustedes. Julián, el de los bocadillos, el guayabo, me convenció de venir para hablar con todos. Ah, vea, los presento. Ese que viene adelante es mi hijo Ramón. Él es muy amigo de Julián. Ella es la doctora Cristina. ¡Buenas! Buenos días, doctora. Me habían dicho que vendría. Buenos días. A ver, ¿y cómo está la cosa por estos lados? Pues ya mucho más tranquila, doctora. Ya no se ven grupos armados. Bueno, y si ya está más tranquila, ¿por qué siguen con tanto miedo de salir de noche o de hacer sus fiestecitas? Pues es que es mejor prevenir. Uno nunca sabe cuándo vuelva. No, el ejército y la policía tienen el control de la zona. Ustedes ya no tienen de qué preocuparse. Eso no es tan fácil, doctora. Esta vereda es un punto estratégico. Por aquí se cruzan los caminos de muchas partes. Este es un sitio que todos los armados quieren dominar. Sí, pues es verdad que es un sitio muy importante. Pero a ver, el Estado les tiene que garantizar que no vuelvan los violentos. Y yo me voy a encargar de eso. Preocupada por la vulnerabilidad de la vereda Río Frío y consciente de los miedos que tiene esta comunidad, Cristina, la psicóloga del gobierno local, se reunió con el alcalde y sus allegados en el pueblo para encontrar una solución a estos temores que además se encontraba bien fundados. Ramón, venga mijo, que ahí vienen 2 camiones y traen gente atrás. Es mejor que nos metamos a la casa. No, mamá. Julián me dijo que vendría, pero no me dijo que traía. Yo creo que no hay que tener miedo. ¿Qué hubo, Ramón? Hola, doña Manuela. Bueno, señores, lo prometido es deuda. Desde hoy van a tener un puesto de policía en la vereda que se encargará de velar por todos ustedes. ¿Policía? ¿Y eso no será peor? ¿Cómo que peor? Ellos los van a cuidar. Yo creo, mamá, que eso era lo que necesitábamos. Así no pueden volver los grupos armados ilegales. Realización: Luis Eduardo Mejía Duque, José Roberto Jaramillo Cadavid. Narrador: William Uribe Burgos. Antioquia es para todos los que quieran trabajar. Una sus manos con la mía, de seguro les diré que juntos ya lo podemos lograr. Entonces manos a la obra, amigos míos. Manos a la obra, amigos míos. Manos a la obra, que lo vamos a lograr. Antioquia para todos, manos a la obra. Continuamos entonces con el tema superación de temores y miedos. Ya Juan Carlos está entrando en profundidad en el tema del día de hoy, pero me gustaría, Juan Carlos, que le diéramos un énfasis a lo que son temores y lo que son los miedos. Pueden ser las fobias, los encierros, pueden ser los conflictos internos desde la infancia, aquello que lo marca a uno por toda la vida, aquello que la gente no es capaz de superar y que se ve enfrentada día a día su salud mental a ese tipo de problemas. Y esos temores y miedos, como bien lo dice el tema del día de hoy, es cómo recuperar y cómo superarlos. El ser humano, desde su nacimiento, está enfrentado a muchas cosas que son desconocidas. Y esas cosas desconocidas van a generar en él o en ella situaciones de no control. Y si no tenemos control sobre eso, me va a generar a mí una descompensación, una enfermedad. Los psicólogos hablan de síntoma, los sociólogos hablan de problema, los pedagogos hablan de deficiencia. En este caso miraremos cómo una u otra, según sea el enfoque que se maneja, es necesario, porque no podemos desconocer que el individuo debe aflorar.
esos miedos, esos temores en la relación con el otro y consigo mismo, porque a través de ello se va a resignificar sus propios imaginarios, sus propias representaciones. Tenemos, por ejemplo, el proceso de cuando nos involucramos en la parte deportiva, cultural, física, pedagógica, política, deportiva, en el cual muchos tenemos nuestras concepciones preestablecidas. Cuando estamos compartiendo con el otro, se pueden convertir en algo en contra de mi propio proceso de manejo de no salud mental y se convertiría en una enfermedad mental. Qué bueno que viéramos a los oyentes ejemplos concretos. Yo aquí investigando, dice que los fenómenos más frecuentes que se encuentran en los trastornos de las personas, hablándolo de la salud mental, son los trastornos de la ansiedad, las fobias, trastornos de pánico, de tipo obsesivo-compulsivo, el estrés postraumático. Qué bueno que diéramos ejemplos a los oyentes de cada uno de estos efectos de lo que es una mala salud mental. Una mala salud mental. A ver, Robert Rosenberg, la situación no la podemos catalogar así como tan esquemática al defender si es mala o si es buena. O no bien llevada. No bien llevada, no bien concertada. Más fácil, porque hemos venido defendiendo la situación de que el ser humano debe manejar su propia autonomía, su propia forma de ser para tener control sobre su accionar. Hablemos de un ejemplo concreto. Hablemos de dos ejemplos que se ven normalmente ya en Colombia. El secuestro. Cómo una persona lo capturan, pasa determinado tiempo fuera de todo, de la sociedad, de su familia, del trabajo. Cómo unos salen con deseos de no volver a saber nada de lo que hacían antes y cómo otros realmente salen con deseos de antes ayudar a otros que estaban en su condición. Sí, claro. Entonces, eso. Que de ahí han sacado libros, han sacado novelas, postulados, han ido a otros países a dar conferencias, pero como otros han perdido el anonimato. Definitivamente no quiero volver a saber nada de lo que me sucedió. Ajá. Sí, ahí tú estás tocando una situación bien particular y es la situación de unir esa salud mental individual con la salud mental comunitaria. Cifras de vuelvo a citar la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos hablan, por ejemplo, que en Colombia el 70% de la población tienen acceso a un psiquiatra de cada 100.000 personas. Porque empezar por eso, a una persona que sufre o que padece o que vivencia una situación de deficiencia en su salud mental, es catalogada, es señalada como loco, como una persona que está salida de contexto. Y ven al profesional que les puede generar una ayuda, una orientación, un acompañamiento en eso como persona que trabaja únicamente con personas que están salidas de todo contexto. Mientras que lo verdadero dentro de esa posición es que un profesional en salud mental, sea psicólogo, sea terapeuta, sea psiquiatra, sea cualquiera que sea su connotación, es de vital importancia para todo ser humano. Y como muchas veces tú lo estás planteando frente a una persona que fue secuestrada y que sale en un proceso de resignificar muchas cosas, empecemos por su propia autoestima, pasemos porque viene con obsesiones de guerra, con obsesiones de persecución. Entonces es fácil encontrar, por ejemplo, que estas personas ya vengan con unos cambios en sus aspectos sociales, en sus aspectos tecnológicos, en sus aspectos de sus propias visiones de sociedad. Entonces ya ellos no van a venir con esa misma salud que tenían antes de. Puede pasarle a cualquier persona. Tú hablabas ahora del estrés postraumático. Contradiciendo eso, hace poco salió en los medios masivos de comunicación colombiano el honroso primer lugar de ser el país más alegre del mundo. Entonces uno se podría pensar, con toda la situación de crisis social que vivimos, con toda la situación de desorden en ciertas instituciones
que generan en los barrios, en las comunas, en los corregimientos, en los municipios, acciones al margen de la ley por grupos armados, que generan acciones que atentan contra la vida y la dignidad del ser humano. Entonces, ahí uno se pondría a pensar, bueno, si esa salud mental me la provee a mí, como se decía al principio, ese equilibrio en las relaciones que yo estoy realizando con el otro, entonces, ¿cómo entender el hecho de que un país como el nuestro se esté reconstruyendo día a día después de sufrir los datos y las cifras que nos encuentran y que nos presentan en los medios masivos, en radio, en televisión, en prensa o en internet? Para ello tendríamos que ir en consonancia con las propuestas y con las recomendaciones de la OMS cuando dice que países como Colombia deberían construir sus propias prácticas comunitarias de salud mental, que propendan por esa reconstrucción, recuperación de la salud mental comunitaria mediante acciones que sean propias de cada una de las comunidades. No podemos generalizar un modelo, no podemos generalizar unas estrategias. Debemos ser caso por caso que atendamos cada una de estas situaciones. Y esas prácticas deben ir asociadas al marco político, al marco económico, al marco social y cultural de cada uno de los pueblos. Estamos escuchando Construyendo Ciudadanía, el tema del día de hoy, superación de temores y miedos. Los dejamos con este tema musical y ya regresamos con la conclusión del tema del día de hoy. La canción del día en Construyendo Ciudadanía. Nunca estamos conformes del quehacer de los demás y vivimos a solas sin pensar en los demás, como lobos hambrientos acechando a los demás, convencidos que son nuestro alimento los demás. Los errores son tiestos que tiran a los demás, los aciertos son nuestros y jamás de los demás. Cada paso un intento de pisar a los demás, cada vez más violento es el portazo a los demás. Las verdades ofenden si las dicen los demás, las mentiras se venden cuando compran los demás. Somos jueces mezquinos del valor de los demás, pero no permitimos que nos juzguen los demás. Apagamos la luz que por amor a los demás encendió en una cruz el que murió por los demás. Porque son ataduras comprender a los demás. Caminamos siempre a oscuras sin contar con los demás. Nuestro tiempo es valioso, pero no el de los demás. Nuestro espacio precioso, pero no el de los demás. Nos pensamos pilotos del andar de los demás. Donde estemos nosotros, que se jodan los demás. Condenamos la envidia cuando envidian los demás, mas lo nuestro es desidia que no entienden los demás. Nos creemos electos entre todos los demás, seres plus cuán perfectos con respecto a los demás. Y olvidamos que somos los demás de los demás, que tenemos el lomo como todos los demás, que llevamos a cuestas unos menos y otros más, vanidad y modestia como todos los demás. Y olvidando que somos los demás de los demás, nos hacemos los sordos cuando llaman los demás. Porque son tonterías escuchar a los demás, lo tildamos de manía al amor
por los demás. Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía. Continuamos en Construyendo Ciudadanía. Continuamos entonces en Construyendo Ciudadanía, hoy en compañía de Juan Carlos Ocampo Ortiz, tutor del CEAD Medellín, Miguel Antonio Ramón Martínez, de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. El tema, superación de temores y miedos, recuperación de la salud mental. De todas maneras, Juan Carlos, este es un tema amplio que requiere también, como el programa anterior, más tiempo, pero yo sé que Construyendo Ciudadanía nos está dando esas pinceladas y esas nuevas pautas de cómo construir, cómo reconstruir una sociedad, cómo reconstruir un pueblo que nos sirva a muchos de esos temas para aplicarlos en la academia, en la vida cotidiana, en nuestra vida propia, en fin. Tenemos entonces por concluir que la salud mental es la que nos mantiene latentes en una sociedad compulsiva como Colombia, como la nuestra, no solo la colombiana, sino a nivel global, donde se ve retada nuestra paz mental, si se puede decir así, por conflictos económicos, conflictos familiares, conflictos políticos, conflictos religiosos, una cantidad de líneas de un accionar diario que lo llevan a uno a dimensionar y a replantearnos diariamente nuestra convivencia. Claro que sí. Tú estás planteando con esa conclusión que planteas, o con ese aporte que nos haces, ese trabajo comunitario que debemos generar los profesionales que estamos involucrados en este proceso. Para ello yo creo que desde la academia nos alberga unos retos bien interesantes, y el primero es producir una transformación en conducta y actitudes de los individuos con un enfoque multisectorial en relación a la salud mental. Dice entonces que todos los sectores de la población, del trabajo comunitario, deben estar al unísono, empoderados de cómo empezar a trabajar por esa salud mental comunitaria. Para ello, habría que pensar en que esa comunidad debería estar organizada con fines para realizar acciones comunes, que no hayan la posibilidad de desencuentros, que al contrario todos hablen el mismo idioma en la construcción de esos objetivos, que el ambiente político sea favorable. Y si no es así, por lo menos que no impida. Y lo político no es solamente la actitud de la ejercer el acto de la política misma, no, sino la misma situación de convivencia y de ser de las comunidades. Que haya coordinación de las organizaciones formales e informales al interior de una comunidad determinada, como en el sector educativo, el sector productivo, el sector de la iglesia, el sector cultural. Y los sectores informales que no se pueden quedar por fuera. Y con ello tratar de explicar a la comunidad cuál va a ser el papel que va a desempeñar en el proceso de esa participación comunitaria para poder lograr conjuntamente ese proceso de salud mental comunitaria. Y siempre ello debe hacerse bajo la consigna de que la participación debe ser voluntaria y no coercitiva ni no coaccionada. Por ello, hay algunas situaciones que quedarían ahí como todavía esperando soluciones o esperando respuestas. ¿Qué trabajo se va a hacer? ¿Con qué programa se va a trabajar? ¿Y de qué modo la población particularmente puede participar en la resolución de esos problemas que están generando cada día enfermedad mental, si se pudiese llamar así? El senador Mauricio Ospina, del Polo Democrático, dijo una frase trascendental hace pocos días después de que se aprobó o que se decretó la sanción de la ley de salud mental por el presidente Juan Manuel Santos, diciendo: la ley de salud mental es un logro contra la desigualdad social.
Creo que esa frase reúne una cantidad de tópicos y temáticas que trabajar en un próximo programa. Claro que sí, Rosenberg, y muy acertado ese aporte de este senador planteándonos eso. Es un logro en contra de la desigualdad social. Y generar salud mental comunitaria es buscar siempre la inclusión de todos, y eso es lo que hemos venido diciendo. Estuvimos con ustedes en el día de hoy Juan Carlos Ocampo Ortiz, tutor del CEAD Medellín, y Rosenberg Molina, quien direcciona el programa. El tema de hoy, superación de temores y miedos, recuperación de la salud mental. Agradecemos a todos los oyentes por haber escuchado este programa, Construyendo Ciudadanía. Estuvo en el Control Master Juan Hernández. Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.